Buenos días, profesor. Mi nombre es Giancarlo Revilla Pulcha y hoy voy a sustentar las respuestas de la primera actividad entregable número uno. Primera situación. Bueno, aquí nos dice que hay que transportar acero desde la ciudad de Arequipa hasta Cusco, un total de 198 toneladas. Esto lo vamos a hacer en dos camiones, ¿no? El camión A con una capacidad de 9 toneladas y el camión B que nos dice que es 2/3 de la capacidad de A, que en sí va a transportar 6 toneladas. Ambos van a realizar 27 viajes, entonces podríamos decir que el camión A ha realizado X viajes y el camión B ha realizado 27 menos X viajes. Bueno, ahora vamos a responder las preguntas. La primera pregunta nos dice cuántos viajes ha realizado cada uno, ¿no? Entonces, hay que plantear una ecuación entre el número de viajes que ha realizado A, que es X, y el número de viajes que ha realizado B, que es 27 menos X. Todo esto debe ir multiplicado por sus respectivas capacidades de tonelaje que puede transportar cada uno. Entonces, esto para igualarlo al total de toneladas. Operando, nos da el valor de X, que es 12, pero el valor de viajes que ha realizado A es X, entonces A ha realizado 12 viajes. Y B, que ha realizado 27 menos X, se le resta el valor de X y nos da que B ha realizado 15 viajes. Y entonces eso respondería a nuestra pregunta. Ahora pasemos a la segunda pregunta, que nos dice cuánto ha transportado, ¿no?, el camión de mayor capacidad. Sabemos que el camión de mayor capacidad es A, pero él puede transportar 9 toneladas en cada viaje, ¿no? Pero él ha hecho 12 viajes en total, entonces ha transportado 108 toneladas. Ahora pasemos a la tercera pregunta, que nos dice ¿cuántas toneladas no, qué parte del total de toneladas le corresponde al camión de menor capacidad? Sabemos que el camión de menor capacidad es B. Nos dice qué parte del total, ¿no? Nos está anunciando una fracción. Y en esta fracción, ¿qué va a ir? Acá en el denominador va a ir el número total, ¿no?, que han hecho, el número total de toneladas que han hecho, que es 198, entre lo que ha llevado B, que es que él ha hecho 15 viajes y él puede llevar 6 toneladas. Entonces, operando, nos da la fracción que es 5 onceavos. O sea, la parte del total esta sería la respuesta, ¿no? La parte del total es 5 onceavos. Ahora, pasemos a la última pregunta, que nos piden, hay que solicitar factura, ¿no? Por el servicio que hay que adquirir para transportar, ¿no?, las toneladas de acero. Y nos da, ¿no?, que el camión A, eh, el precio unitario es de por viaje, ¿no?, que hay que transportar es de 1102 nuevos soles, punto 5, ¿no?, 5. Esto es lo que cuesta en un viaje, pero el camión ha realizado la cantidad de 12 viajes, o sea, nos va a dar un monto, ¿no?, un importe de 13.230 nuevos soles. Y el camión B con un precio unitario de 735,75 nuevos soles, pero el camión B ha realizado 15 viajes. Entonces, nos da la cantidad de un importe de 11.036,25 soles. Bueno, ahora, estos dos valores tenemos que sumarlos para hallar el valor de venta. El valor de venta es entonces 24.266,25 soles. Ahora, tenemos que sacar el IGB, ¿no? Y el IGB es el 18%. Entonces tenemos que multiplicar esta cantidad del valor de venta por 18% y nos da el monto de 4.367,93 soles. Ya, ahora bien, para hallar el importe total, no, tenemos que sumar, ¿no?, el valor de venta más el IGB y nos da el importe total de 28.634,18 nuevos soles. Esto, como hemos visto, es la representación, ¿no?, gráfica
de una factura, ¿no? Y bueno, eso sería todo en la primera situación. Ahora pasemos a la segunda situación, que nos dice que ahora ya hemos transportado, ¿no?, el acero, y ahora tenemos que construir, ¿no?, edificar torres de comunicación. Las torres de comunicación, como vemos, esta es la torre, está sujeta para construir, no se necesita cables de alambre, ¿no?, que la sujetan, ¿no? Como estoy señalando acá, estos cables de alambre sujetan a la torre. ¿Y qué nos dice el problema? Que esta torre va a tener tres partes iguales, ¿no?, que le dividen los amarres los amarres de la torre del cable. Entonces, eh, y nos dice también que va a tener un ángulo de elevación de 30 grados y va a tener una distancia de extremo al otro extremo de 12 metros. Bueno, ahora pasemos a resolver las preguntas que nos dicen, calcule la distancia del amarre del piso del cable más largo al pie de la torre. El cable más largo sabemos que es este. C, bueno, en cada punto le he puesto, ¿no?, un nombre. Este es el cable largo, C, y nos pide hallar de la distancia desde el punto de amarre del piso al pie de la torre. Entonces, esta distancia tenemos que hallar, la distancia EF. Bueno, para hallar la respuesta, primeramente debemos ir por partes. Primero vemos el triángulo pequeño, ¿no?, que se forma este triángulo rectángulo pequeño, que es de elevación 30 grados, y en nuestra mente ya debe estar el triángulo de 30-60 con sus respectivos valores y proporciones, ¿no? Esto debe estar en nuestra mente. Entonces estos valores tenemos que transportarlos aquí. Y ahora tenemos transportados, entonces la hipotenusa sería 2K, el cateto opuesto sería K y el cateto adyacente sería K raíz de 3. Ahora pasemos, bueno, como este lado eh, es el mismo que aquí y aquí, entonces es la misma distancia, no tienen el mismo valor, entonces ponemos K y otra vez K, porque son distancias iguales. Y ahora pasemos al triángulo más grande, que es el triángulo grande EFC. Aquí, como tienen un ángulo de relación de 30 grados, en nuestra mente ya debe estar el triángulo de 30-60, como le hicimos con el triángulo pequeño. Ya, y ponemos sus valores, ¿no?, y sus respectivas proporciones. Pero ojo, aquí este triángulo grande está aumentando en 2, porque esto vale 2K. Entonces, como está aumentando en su doble, no en 2, tenemos que multiplicar por 2 a cada uno de sus lados. Acá tenemos que multiplicar por 2, acá por 2 y acá por 2. Entonces, estos valores que una vez multiplicados, tenemos que transportarlos aquí al triángulo grande. Y nos da el valor de la hipotenusa, que es 4K, el cateto adyacente, ¿no?, que es sumado 2K, y el cateto, no, el cateto opuesto, que es 2K, y el cateto adyacente, que es 2K raíz de 3. Este es el más importante. Ya, ahora ya tenemos los dos valores, ¿no? Tenemos los dos con las dos distancias, pero estas dos distancias suman 12, por dato del problema. Entonces lo sumamos, K raíz de 3 más 2K raíz de 3. Entonces aquí lo tengo, lo he sumado y operado, y el valor de K, que es igual a 4 sobre raíz de 3 metros. Este valor es importantísimo para resolver las preguntas que se nos vienen. Entonces, como nos pide la distancia de aquí, desde el punto E hasta F, esta primera pregunta, entonces tenemos que reemplazar nada más el valor de K, ¿no?, que vale 4 sobre raíz de 3. Entonces operamos, le reemplazamos, aquí lo tengo, y nos da el valor de 8. O sea, esta distancia de E a F vale 8. Y esa es la distancia que nos pide en la primera pregunta. Ahora pasemos a la segunda pregunta, que nos dice la altura de la torre. Sabemos que la altura de la torre es 3K, porque como son tres partes iguales, entonces se suma, pues, K, K y K, y sumamos, nos da la altura de la torre, que es 3K. Y nada más tenemos que reemplazar, ¿no?, el valor de K. Aquí lo tengo, que es 4 raíz de 3 metros. Si quiere podemos expresarlo en decimales, pues, para familiarizarnos un poco con las distancias.
pero en sí la respuesta es 4 raíz de 3 metros. Ahora pasemos a la a la tercera pregunta, que nos dice cuál es la longitud de cada cable, ¿no? La longitud del cable, este cable menor, y este es el cable más largo, ¿no? Y nos pide hallar las distancias. Nada más y nada menos tenemos que reemplazar, ¿no?, el valor de K, que es 4 sobre raíz de 3. Reemplazamos aquí el valor de K y el valor de K y reemplazamos, ¿no? Y reemplazamos y operamos, ¿no? Y el valor y el cable más grande, que es, yo le he puesto puntos, no sé, el cable más grande, que es 4K, reemplazamos el valor de K y nos da que el valor de 16 sobre raíz de 3 metros. Y el cable pequeño, que es de A a B, reemplazamos, que vale 2K, reemplazamos el valor de K y nos da 8 raíz de 3 metros. Si quiere podemos expresar en decimales también para familiarizarnos, ¿no?, la distancia en metros. Ahora, respondí a la tercera pregunta, pasemos a la cuarta pregunta, que nos dice cuántos metros como mínimo se necesitan para 125 torres. Para 125 torres. Para una torre tenemos que sumar, ¿no?, el cable que se utiliza, ¿no?, el alambre para edificar pues las torres. Entonces tenemos que hallar, ¿no?, el valor de cada cable. Aquí lo tengo. Acá, como lo tenemos, ¿no?, 16 raíz de 3, 8 raíz de 3. Entonces tenemos que sumar para hallar el cable total, ¿no?, de alambre que utilizamos en una torre. Entonces lo sumamos, esto más esto, y nos da el valor de 8 raíz de 3. 8 raíz de 3 metros. Ya sumando, no reemplazando el valor de K, y nos da 8 raíz de 3 metros. Esto es para una torre. Y para 125 torres tenemos que utilizar, o sea, para una torre 8 raíz de 3. Y para 125 torres tenemos que multiplicar acá también por 125. Entonces para 125 torres voy a utilizar 100 raíz de 3 metros. Pero me dice como mínimo, ¿no?, ¿cuánto voy a utilizar? Entonces esto acá lo expresamos en decimales y tenemos que aproximar a los enteros porque nos dice como mínimo. Entonces para 125 torres se ha utilizado 1732 metros. Ahora pasemos a la última pregunta, ¿no?, que nos dice ¿cuánto varía si el ángulo de elevación fuera 37 grados? Si este ángulo de elevación fuera 37 grados y si se hubieran construido 125 torres, ¿cuánto sería el ángulo de variación, ¿no? Como vemos, pasemos aquí. Acá tenemos que utilizar el mismo procedimiento que utilizamos para las torres de ángulo de elevación de 30 grados. Utilizamos el mismo procedimiento y nos dice que no va a cambiar mucho, no va a seguir teniendo los tres mismos ángulos iguales. La distancia de extremo a extremo va a ser la misma, que es 12 metros, y lo único que va a variar es el ángulo de elevación, ¿no?, que va a ser 37 grados con respecto a los cables. Entonces, como hicimos anteriormente, este es un triángulo rectángulo, tenemos que ir por partes, ¿no? Este es un triángulo rectángulo y en nuestra mente ya debe estar los valores, ¿no?, y las proporciones de un triángulo rectángulo de 37,53 grados. Entonces, como ya está en nuestra cabeza, pasamos estos valores aquí. Y como vemos, esta es la misma distancia que aquí, esta es la misma distancia aquí y aquí. Entonces reemplazamos, ¿no?, el valor de 3K, 3K, 3K. Ahora pasemos al triángulo grande, que EFC. En este triángulo grande, tiene un ángulo de elevación que es de 37 grados también, ¿no? Entonces en nuestra cabeza ya debe estar el triángulo de 37,60 con sus respectivos valores y proporciones. Pero ojo, este va a aumentar igual, ¿no?, en su doble, porque acá este es 6. Entonces tenemos que multiplicar por 2 a cada uno de sus lados, a todos sus lados. Tenemos que multiplicar y estos valores transportarlos aquí. Entonces me ha dado que la hipotenusa es 10K, el cateto opuesto, esto es 6K, y el cateto adyacente es 8K. Esto es lo que me interesa. Ahora, como tenemos como ya tenemos los valores, ¿no?, tenemos que sumar e igualarlo a 12, porque por dato nos dice que de extremo al otro extremo vale 12. Entonces sumamos, aquí lo tengo, y nos da el valor de que K es igual a 1 metro. Ya, ahora bien,
El cable largo vale 10K. Entonces multiplicamos, reemplazamos nada más el valor y nos da el valor de K y nos da que es 10 metros. Y el cable corto, que es de A hasta B, vale 5K, reemplazamos es 5 metros. O sea, para una torre con un ángulo de elevación, ¿no?, de 37 grados, se ha utilizado la suma, ¿no? La suma total para hallar el cable que hemos utilizado en total nos da el valor de 15. O sea, para una torre con un ángulo de elevación de 37 grados he utilizado 15 metros en total. Y para 125 torres tenemos que multiplicar, ¿no? Si multiplico acá 125 torres, acá también tengo que multiplicar 125 torres. Y he utilizado 1875 metros. Pero ¿cuánto ha variado? Eso es lo que nos pide. Ha variado. Entonces tenemos que hacer una resta, ¿no? Como en el ángulo de elevación de 30 grados he utilizado 100 raíz de 3 metros. Y entonces esto tenemos que hacer una diferencia, ¿no? Con el ángulo, con la distancia, no, con el cable total que hemos utilizado con una torre de 37 grados. O sea, restamos y nos da una diferencia en decimales, ¿no? Acá está el resultado, que es 142,949 y así continúa el decimal. Pero si lo aproximamos a los enteros me da una diferencia de 143 metros. O sea, esta es la diferencia que, esta es la diferencia, ¿no? Esto ha variado. Si construimos torres con un ángulo de elevación de 37 grados, vamos a tener una pérdida, ¿no? Vamos a estar utilizando de más, cable de más, que sería 143 metros, que no sería lo recomendable, ¿no? Y lo mejor sería construir torres de 30 grados, que es lo mejor. Bueno, eso sería todo. Gracias.